Saludos cordiales con todos, estimados amigos. Sean bienvenidos a este nuevo tutorial que lo he denominado elaboración de la curva de capacidad de una cuenca hidrográfica. Concretamente, estoy elaborando este material a pedido de mis estudiantes, quienes necesitan una orientación al respecto. Pues bien, aquí pues yo parto de mi elemento base, que es una carta, en donde pues debo planificar la cerrada de un sitio de la cuenca con la finalidad de proyectar allí inicialmente una presa misma que va a dar origen a un embalse. Pues aquí yo he trazado esta línea que para mí constituye el sitio de cierre. Lo he hecho pues para facilidad, puesto que coincide con esta curva que está allí, que esta es la curva de nivel 100. Consecuentemente, pues las otras curvas que vienen van en ascenso. Lo primero que hay que hacer para tener una visión clara al respecto es delimitar la microcuenca para este sitio de cierre. Entonces, ¿qué hago? Pues me voy por los puntos más altos, voy bordeando los puntos altos, como ya sabemos, y una vez pues que tengamos esto lo cerramos. Yo aquí para ahorrar tiempo la tengo preparada, que la tengo representada con esta línea azul. Entonces podemos notar que aquí ya está pues la divisoria de la cuenca. Para nosotros poder elaborar la curva de capacidad, debemos inicialmente definir todas las áreas cerradas que originan las curvas de nivel. Por ejemplo, aquí tenemos la curva 100, luego la que viene es la 120, luego la 140, la 160, 180 y esta que está aquí fuerte, de mayor grosor, es la 200. Se continúa con la 220, etc. Entonces yo necesito crear polígonos para delimitar las áreas internas. ¿Para esto qué hacemos? Para esto pues nosotros creamos polilínea, arrancamos de un sitio concreto de esta curva, que es la curva la 120, y pues aquí me voy yo bordeando, como se hace normalmente. En términos prácticos a esto se le conoce con el nombre de digitalización. Entonces voy por aquí, por la curva. La finalidad de hacer esto es con la finalidad de saber cuál es el área que se encuentra en el interior de dicha curva de nivel. Entonces seguimos aquí avanzando. Debemos hacer lo más perfecto posible al llegar aquí. Como este de aquí es una línea recta, yo simplemente aquí en AutoCAD doy C, Enter y ya se cierra. Y aquí ya tengo pues prácticamente esta curva, que si nosotros la seleccionamos vamos a ver la que se marca. Si queremos saber sus propiedades, nos vamos aquí, clic derecho damos y nos vamos a propiedades. Aquí en propiedades bajamos y aquí tenemos el área. Tiene un área de 128.585 metros cuadrados, puesto que esta carta ya ha sido escalada. Entonces, así como se hizo con esta, se va a hacer con la siguiente, con la 140, luego con la 160, y pues debemos hacer tantas veces como curvas cerradas podamos tener. En este caso, para nuestro ejercicio, yo voy a trabajar simplemente con pocas curvas hasta la curva 220, es decir, hasta la de aquí. Entonces, para este efecto, pues yo ya tengo elaboradas, con el fin asimismo de ahorrar tiempo, y aquí tengo las curvas. Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí están estas 6 curvas, que si las vemos aquí están todas. Son curvas cerradas en las cuales se puede determinar el área. Entonces con la ayuda de esto, pues ¿qué hacemos nosotros? Tomamos el área y vamos a ir llenando una a una en un cuadrito que podríamos hacerlo en Excel. Entonces aquí colocamos la cota, arrancamos con la cota 100, luego 120, luego 140 y seguimos hasta la 220, que es la que tengo seleccionada. Podríamos nosotros llegar más, llegamos a la 220. El área la agarramos justamente de aquí. Por ejemplo, vamos con esta curva de aquí. Botón derecho, seleccionamos y el área es
128.645,7. Serían, que tenemos aquí, sería 128.000. Recuerden que esto está en metros cuadrados. 128.645,7. Y pues continuamos con el resto. Seleccionamos la siguiente curva que ya está. La siguiente curva la seleccionamos y bajamos. Tenemos aquí 288.129,84. Seguimos con la otra. Tenemos aquí 410.730,45. La siguiente. La siguiente tenemos 564.126. 564.126.54. Luego señalamos la siguiente. Veamos 717.620.35. Luego, y la última, la 220, que nos sale 860.147,67. Aquí hay un detalle. Prácticamente aquí en la 0, esto lo movemos un poquito, en la 0 tengo 0, perdón, en la 100 tengo 0 porque aquí arranco, aquí no hay áreas. ¿De acuerdo? Y esto pues nosotros lo podríamos aquí en este ratito darle formato. Vamos a darle formato y le damos formato. Aquí pues nos vamos a número, colocamos 2 decimales y ya tenemos con 2 decimales. A nosotros nos interesa aquí esta área, por lo general, no en metros cuadrados, sino en hectáreas para poder leer. Para el efecto dividimos a ese valor para 10.000 y obtendríamos en hectáreas. Primero, pues como es 0 y copiamos a las otras y aquí tendríamos las respectivas hectáreas que vamos a disminuirle decimales. Ahora aquí en esta siguiente, bueno, estos son prácticamente los datos que agarramos del dibujo, donde el área inicialmente del dibujo sale en metros cuadrados y aquí lo transformamos a hectáreas. El área media, ¿cómo se obtiene? El área media se obtiene sumando dos valores y dividiendo para 12. En este caso, el área media entre la 100 y la 120 sería 0 más 12,86 dividido para 2. Sería más, abrimos aquí un paréntesis, este valor más el valorcito de abajo y esto dividido para 2. Pues, y aquí copiamos el resto. Aquí tenemos las áreas medias. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos ahorita? Encontrar el volumen que hay entre curvas. Para el efecto, es necesario saber el intervalo entre curvas. Como tenemos las cotas 100, 120, vemos que el intervalo es 20 metros. Y eso lo copiamos aquí. 20 no en el primero porque dos valores dan un valor de intervalo, una altura. 20, 20, todos 20. En este caso todo es 20. En la práctica, el primer valor por lo general no es un número exacto, no es 20. Es un número que hay que interpolar entre curvas. Que eso pues ya los que están vinculados con esto saben cómo hacerlo. Ahora, ¿cómo determinamos el volumen? El volumen lo determinamos multiplicando al intervalo por el área media. O sea, nos da el volumen que hay entre curvas. Pero aquí hay que entender que el área está dada en hectáreas aquí.
Por lo tanto, pues, o bien podríamos coger este valor directamente que está en metros y multiplicarlos. Entonces vamos a coger, multiplicamos el área que está en metros por, a ver, perdón, no, estoy equivocado. Aquí tendríamos que trabajar con esta área que está aquí, que es el área medio. Entonces tenemos el área media aquí, debemos transformarlo a metros cuadrados, por lo tanto, a este valor lo multiplicamos por 10.000, que son los metros cuadrados que tiene una hectárea. Y luego lo multiplicamos por el intervalo, así. Entonces copiamos y aquí tendríamos nosotros los valores. Vamos a trabajar aquí con 2 decimales también. Ok. Bueno, entonces, estos datos que están aquí vamos a darle formato. Vamos a ponerle que tengan 2 decimales y separadores. Ahora, generalmente, cuando nosotros hablamos de embalses, interesa expresar esto en hectómetros cúbicos. Y un hectómetro cúbico tiene 1.000.000 de metros cúbicos, por lo tanto, dividimos a esto para 1.000.000. 3, 1, 2, 3. Y pues aquí tendría 1.28 millones de hectómetros cúbicos que se almacenan entre la curva 100 y 120. Entre la 120 y 140 se almacenan 417 y tendríamos nosotros lo que se almacena en cada uno de ellos. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa? Nos interesa el volumen acumulado. Debemos recordar que aquí, entonces este es el volumen, vamos aquí, volumen acumulado. Volumen acumulado, es decir, lo que se nos va acumulando paulatinamente. Y aquí pues tendríamos que también en hectómetros cúbicos. Ok, entonces tendríamos el volumen acumulado que aquí al inicio tendríamos 0 volumen. En el siguiente tendríamos este valor más el anterior. Y así sucesivamente con el resto. Y prácticamente yo tendría aquí acumulado hasta 50 millones de hectómetros cúbicos o 50 millones de metros cúbicos, que es lo mismo. Bueno, entonces, con estos datos, la curva de capacidad se la forma con estas dos columnas, con la columna de la cota y con la columna del volumen acumulado. Entonces vamos a graficar, señalar esta columna y señalar, manteniendo presionado control, seleccionamos la otra. Vamos a insertar, pasamos aquí y aquí está nuestra curva. Y esta es la curva de capacidad, pero esta curva generalmente se la expresa por defecto, sale de esa manera. Y aquí en el eje de las X tenemos la altura y en el eje de las Y tenemos los volúmenes. Pero en la práctica se trabaja al revés. En el eje de las Y utilizamos a las cotas y en el eje de las X a los volúmenes, para lo cual pues, nos ubicamos aquí, hacemos clic, vamos a seleccionar datos y aquí en esta partecita vamos a edición de la serie y pues aquí en esta flechita de los valores en X seleccionamos lo que queremos en X, que es esto. Damos la flechita y seleccionamos luego en la otra los valores en Y. Hacemos clic y prácticamente ya obtenemos nuestra curva. Le damos OK y ya la curva se hace fija. Entonces en esta curva hay que trabajar un poquito. Hay que trabajar un poquito en el sentido de darle formas a los ejes por un lado, por otro lado darles títulos, unidades, que eso ya es un detalle secundario, pero sin embargo vamos nosotros a tratar de hacerlo. Entonces vamos a arrancar que comenzamos en 100. Por lo tanto, pues nos ubicamos aquí en el botón derecho, nos vamos a dar formatos a los ejes. Entonces el valor mínimo que nosotros vamos
a trabajar aquí el valor del sitio de cierre, que es 100, y la cota máxima, en nuestro caso, que es la 220. ¿De acuerdo? Entonces 220 y 100, ahí tendríamos. Ahora pues aquí podríamos trabajar pues con, hacemos clic aquí y nos vamos a la parte de los ejes, si que deseamos nosotros trabajar con esto. Si le queremos cambiar el intervalo, el paso. Ahora, bueno, en el caso de que queramos nosotros colocar pues títulos, ahí nos vamos a esta pestañita de diseño, nos vamos a adicionar elementos. Aquí pues en el eje las leyendas podríamos colocar los títulos primarios en el horizontal. Aquí escribimos volumen o capacidad, volumen, y entre paréntesis le podemos poner hectómetros cúbicos con minúsculas, hectómetros cúbicos. Aquí el teclado, ¿no? Y del otro lado tendríamos las cotas. Vamos otra vez aquí en el eje vertical y podemos escribir aquí cotas en metros sobre el nivel del mar. Bueno, estos ya son detalles que ustedes ya como conocedores de Excel pueden hacerlo. Bueno, ¿para qué sirve esta curva? Esta curva es una curva muy interesante. Cuando se tiene el volumen útil definido, con ella nosotros podemos encontrar la altura útil. De igual manera con la altura muerta. Pensemos lo siguiente, pensemos que tenemos un volumen útil, un volumen útil, por poner algo, un volumen útil de 35 hectómetros cúbicos. 35 hectómetros cúbicos. Como nosotros habíamos establecido, si no se tienen datos del arrastre de sedimentos, el volumen muerto podríamos adoptarlo igual a el 10% de esto, que sería 3.5 de hectómetros cúbicos. Por lo tanto, el total, si nosotros sumamos de esto, sería el total 38.5. Entonces, inicialmente buscamos el 3.5, lo ubicamos aquí, en este eje. Pasamos una línea. Esto de aquí, este gráfico, yo les recomiendo que lo hagan en AutoCAD, es mucho más preciso. Aquí pues aprovechando Excel para que lo vean, pero en realidad esto es en AutoCAD que deben hacer. Entonces nos vamos aquí, agarramos esta flechita, buscamos el 3.5, que es el volumen muerto. Aquí tenemos 10.5, 3.5 más o menos, de pronto podría estar aquí. Trepamos hacia acá, hacia nuestra curva, aquí, al encuentro. Y estando allí, nos vamos nosotros hacia el encuentro con el eje de las cotas, el eje de la ordenada. Entonces, así mismo trazamos desde este punto de intersección hacia acá, y esto a nosotros nos da una cota. Si restamos esta cota, que más o menos aquí sale según este gráfico 130, 130 menos 100 significa que tendríamos nosotros 30 metros de la altura X cúbicos, tendríamos 30 metros de la altura muerta. Ahora, para conocer la altura total, es decir, del embalse, tendríamos que sumar 38.5. Entonces, 38.5, ¿dónde lo tenemos? Vamos otra vez con la flechita.
38.5 es casi aquí cerquita del 40. De 35, 38.5 de pronto aquí. Recuerden que el AutoCAD es más preciso. Nos vamos a la curva y de allí buscamos, a ver, flechita, y de aquí nos vamos hacia el eje y encontramos el otro valor. Entonces aquí que nos sale, nos salen prácticamente, tendríamos la cota de fondo. Esa cota de fondo es la 100. La cota muerta es, habíamos establecido aquí en este caso la 130. Y la cota total sería más o menos, ¿cuál sería esta cota? Estamos yendo, este sería 200, aquí está 230, perdón, este es 200, aquí tendríamos 210. Pongámosle que sea 205. Entonces 205. Entonces, con la ayuda de esta curva, que repito nuevamente, mejor es hacerla en AutoCAD para mayor precisión, hemos llegado a determinar estos valores. Pero a nosotros nos interesa conocer la altura total del embalse. La altura total, como esto, la total sería la altura total de embalse sería la resta de la cota total menos la cota de fondo. Esa es la altura total del embalse. Ahora, si queremos saber la altura muerta, nosotros lo tendríamos que restar altura muerta para determinar la altura muerta. Deberíamos restar la cota de fondo menos, perdón, la cota muerta menos la cota de fondo. Y recuerden que estos son en metros sobre el nivel del mar. Todas estas cotas, mientras que las alturas, metros sobre el nivel del mar, metros. Y estas alturas son en metros, metros. Ahora, si queremos la altura útil, ¿cómo obtenemos la altura útil? A la total le restamos la muerta. Altura útil. A la altura total le restamos la altura muerta y tenemos la altura útil. Y estos son, recuerden que la suma de la altura muerta más la útil deben dar la altura total. Bueno, y con esto, pues, estimados amigos, yo les he dado ciertas orientaciones para poder determinar la altura del embalse, que es lo que se requiere inicialmente para poder determinar los volúmenes por filtración que se puedan dar en el cuerpo de la presa y en su base. Entonces, me despido augurándoles éxitos y recuerden que deben suscribirse para mantenernos en contacto. Y cualquier duda, dejen en los comentarios. Un abrazo y hasta la próxima.